Sea bienvenidos mis queridos seres de luz y escuchen con atención y reciban con amor este siguiente mensaje. Saludos. Yo, Arcángel Miguel, te doy la bienvenida. Los bendigo en el nombre del fuego azul y de este rayo azul turquesa. Dibujo un círculo sagrado de luz azul con mi espada llameante alrededor de cada uno de ustedes. ¿Has oído la llamada? Tu alma está despertando para recuperar la conciencia de la libertad de elección. La libertad de elegir te lleva a la responsabilidad de ser mientras estés en la tierra. Por eso, les agradecemos por responder a este llamado, a este sagrado encuentro, diseñado para que todos ustedes resuenen con una frecuencia de fe poderosa que los lleve a la realización de su ser. Cree en la esencia que la vida te ha dado. Siente desde tu interior sin compararlo con el exterior. Cuando miras hacia afuera y te proyectas hacia afuera, te alejas del verdadero ser que eres. Es tiempo de integrar tu luz y tu oscuridad, tu luz y tus sombras, para que a medida que las integres dentro de ti, puedas verlas fuera de ti. Estás acostumbrado a ver el mal como mal, cuando el mal no existe como tal. El mal es una creación dada por el desenfreno de una mente desencadenada por un exceso de información y alejada de los principios originales de la creación. Debéis ser conscientes de que los pensamientos y las emociones desenfrenadas crean energías y que estas energías toman formas y dimensiones que llamáis egregoras, parásitos, larvas astrales, enemigos, demonios, como cada uno quiere expresarlo. La aceptación y el consentimiento de esas emociones y esos pensamientos generan esos campos gravitatorios de energía densa capaces de crear movimiento y expansión para dañar y acelerar procesos de malestar en las personas. Cuando resuenas durante mucho tiempo con emociones que dejas que se hunda en tu interior, empiezas a resonar con todas las emociones y egregores que otras personas han creado al crear su propia desgracia, su propio desamor, su propia oscuridad. No es alguien externo, es algo interno. Por eso, hoy serás llevado al punto de observación donde siempre podrás elegir qué energía cultivar, sabiendo que si cultivas la energía seleccionada, esa es la energía que crecerá en ti y en tu entorno. Comprende que el universo, el mundo espiritual y el mundo terrenal, está gobernado por una fuerza mayor omnipresente que es nuestro Creador. Todo es creado por una inteligencia mayor, nuestro Creador, el Creador de todo. No hay bueno ni malo, hay energía y todo es. El no saber utilizar esa energía, distorsionando la realidad energética, ha generado el hecho de tener que protegerse, de tener que concebir situaciones de protección como tú dices. ¿Me dibujas matando al mal? ¿Me dibujas cortando la cabeza del dragón? El simbolismo que le has puesto debes interpretarlo bien, en lugar de quedarte en la imagen. ¿Qué es ese demonio? ¿Qué es ese dragón? ¿De dónde salieron esas energías si el universo es creado en una perfección? Lo que vengo a hacer en ustedes, en todos los que me piden, es a limpiar sus propias miserias que terminan convirtiéndose en dragones, en esos demonios internos que les están quitando la vida y los sueños y debilitando su sistema físico, psicológico y emocional. Sal del estado de ignorancia donde por tanto tiempo has creído que las fallas son de algo externo, que las fallas son de quien piensa mal de ti, de quien no te quiere bien, de quien te envidia, de quien te sumerge en una magia, en un hechizo. Mis amadas almas, estoy aquí para hacerlos conscientes. No hay peor magia ni peor hechizo que no creer en ti mismo y darle poder a los demás para que te hagan daño. Es hora de que asumas tu responsabilidad y nosotros colaboramos en ello con sabiduría y amor. Asume la responsabilidad de purificar tus pensamientos y alinearte con el proceso de vida que realmente acordaste hacer algún día. Mientras estáis alejados de vuestra verdadera y esencial vida, se crean procesos tóxicos que debéis purificar y por eso estáis aquí. Tu verdadera misión en este camino es deshacerte de las creencias que te llevan a ser infeliz, ser personas con creencias limitantes que se saben maltratadas cuando el mayor maltrato se está dando desde tu propio moi, lo que te impulsa a darle poder a lo externo en lugar de mirar hacia adentro para valorar el ser majestuoso que vive dentro de ti.
Hoy es un acto de conciencia, hoy es un acto de amor. Por eso estamos aquí y por eso habéis oído la llamada y estáis allí. Quizás te preguntes quién creó esa oscuridad. La oscuridad debe existir, pero no el contenido que le has dado a la oscuridad. Tiene que haber luz y oscuridad. Tiene que haber día y noche, tiene que haber acción y relajación. Tiene que haber inhalación y exhalación. Debe haber muerte y vida. Debe haber un hombre y una mujer. Energías femeninas y masculinas. Pero las connotaciones que le han dado a la oscuridad son falsas creencias para crear una separación de la verdadera integración de la energía. Quien comprende, que comprende, eleva su vibración en la totalidad de su luz y tinieblas internas, embelleciendo todas las áreas de su ser, y eso constituye la mayor protección para aquel a quien debe proteger o para quien debe protegerse, para aquel quien está pasando por una situación de debilidad, por quien está sumergido en su propia oscuridad o negación de su ser. Incluso más que proteger, fortalecer. 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 Es muy importante que esta nueva información que se transmite resuene en tu interior, ya que la energía se acelera y los plazos son importantes, ya que tu palabra es creativa y crea. Si pronuncias "quiero protección", estás afirmando que estás siendo atacado, y si afirmas que eres débil, estás afirmando que te sientes pequeño. Potencia energía, potencia tu palabra. Sé fuerte. Siente la conexión para fortalecerte. Del fortalecimiento obtendrás protección. Irradia una luz mayor desde adentro hacia afuera, y esa luz será el vehículo de su resonancia para ayudarte a ver tus sueños hechos realidad. Es tiempo de fortalecer la fe. Es tiempo de fortalecer la fe. La fe es intrínsecamente importante para mantener la confianza en el mérito. Si dudas, no puedes acceder al mérito. Por eso, tenéis que procesar, ante todo, un grado de fe, la fe de saber plenamente en vuestro interior que os merecéis lo mejor, que os merecéis una vida sana y coherente, una vida equilibrada y sin luchas. Porque ya no hay peleas. Ahora es el momento de que se digan a sí mismos que ya no están librando batallas, que no están luchando contra el mal como dicen muchos textos escritos sobre mí. Estoy ordenando y equilibrando energía, lugares, personas y almas. Porque el orden trae bienestar. Sí, se limpia, se corta, se repara, pero no se combate, solo se transforma. Se transforma para dejar lugar al orden en su lugar. Cuando se restablece el orden interno, el desorden externo no puede generar conflicto. Cuando el desorden externo es proporcional al desorden interno, lo sienten como un gran conflicto en su vida para que trabajen para equilibrar la energía, trabajen para tener plena fe de lo que son, de lo que merecen, ser consciente, ser respetuoso con la vida y el equilibrio que requiere. Que todo lo que puedas recolectar hoy nutra tu fe. Que se establezcan en vosotros los códigos de luz para que podáis emanar una fe plena, una convicción firme, una acción sostenida, entrenando vuestros sentimientos y vuestra mente. Con amor, con delicadeza, con dulzura. No con lucha ni con batallas. Ya no es tiempo de batallas. La espada con la que me ves, con la que me has pintado, es un elemento que puedes llamar láser, una varita mágica, un instrumento de canalización y catalización de energía, del que también puedes servirte con tu intención y tus manos. Conducción de energía para limpiar, rastrear, cortar o potenciar. Los mensajes siempre han estado ahí, siempre hemos puesto los letreros, aunque tu distracción no te haya permitido verlos antes. Tendrías que dirigir tu energía consciente, tu intención y el flujo de energía en la misma dirección. De ahí la espada como elemento para dirigir la energía, potenciarla y transmitirla. En este momento el grupo angélico de poder, los ángeles de la fe, el arcángel de la fe, todos estamos trabajando en tu campo energético,
alineándote con este proceso y alineándote con la energía azul turquesa que te dará la visión y la palabra adecuada para vivir desde una mayor responsabilidad, desde la asertividad sin negación de vuestra luz y de vuestras tinieblas. Toma en cuenta el trabajo personal de integración de las tinieblas, porque sólo así podrás avanzar en este proceso. Vienes de ser luz y tienes que pasar por el proceso de ser tinieblas en la tierra, pero tinieblas vivas, crecientes, como la tierra que da vida. Te abrazamos, te apoyamos y te acompañamos, con mucho cariño. Miguel. Bendiciones, les enviamos un abrazo bien fuerte y apretado a cada uno de ustedes que escuchó este mensaje. Se despide Losacita.